destruye células. Por eso su nombre es citotóxico. ¿Okay? Reacción de hipersensibilidad tipo 3. La reacción de hipersensibilidad tipo 3 también recibe el nombre de reacción de hipersensibilidad mediada por complejos inmunes o inmunocomplejos, que es el resumen. ¿Okay? Entonces, reacción de hipersensibilidad tipo 3 es lo mismo que reacción de hipersensibilidad por inmunocomplejos o complejos inmunes. ¿Listo? Complejos inmunes. Aquí miren quiénes vuelven a actuar. IgG, IgE, ¿listo? IgG, IgE. Pero miren que aquí la actuación va a ser diferente. Entonces, todas, ¿tienen claro que es un complejo inmune? ¿Está bien? ¿Nos dices que es un complejo inmune? Es como un sistema, bueno, un sistema no, sino como una estructura que se forma para responder para dar una respuesta en base a un patógeno. Como un sistema que se establece por el sistema inmunológico. No, profe, no sé. Guerra de debate, ¿Cómo se llama? Tenía los dos contratos. Creo que ustedes sí. son capaces de complicarlo más sencillo. Creo que sí. No me dan cuenta, ustedes complicando. Inmunocomplejos y geme. Antonio, o sea que son inmunocomplejos. Pero solamente puede ser una unión de más cosas. Un anticuerpo con algo más. Un inmunocomplejo es la unión de un antígeno con un anticuerpo. Ah. Anoche nos cuenta. Eso es. La unión de un antígeno con un anticuerpo. Ya. No hay necesidad de echar más cuentos, no hay necesidad de decir nada, no hay necesidad de aclarar nada más. ¿Ok? ¿Listo? Complejo, antígeno, anticuerpo. También llamado inmunocomplejo. Entonces, fíjense que acá lo que nosotros vamos a necesitar es la entrada de un antígeno, ¿cierto? La entrada de un antígeno al organismo. E incluso esta reacción de hipersensibilidad tipo 3 ya se ha trabajado muchísimo, ¿sí? Se ha tratado de dilucidar por qué en algunos pacientes sí se da, por qué en otros no se da, siendo el mismo patógeno. Y se han dado cuenta que aquí lo importante es la cantidad de complejos inmunes. ¿Qué tanta cantidad de complejos inmunes hay? Entonces, se habla que la cantidad de antígeno que debe ingresar debe ser muy alta, ¿sí? Una cantidad de antígeno muy alta para que se desate una reacción de hipersensibilidad por complejos inmunes. ¿Listo? Incluso en el libro de la tiza, ustedes pueden ver que ya citan que se necesita gramos de antígeno para poder sensibilizar a un conejo. Gramos. ¿Sí? Estamos hablando de microgramos, nanogramos, no, gramos de antígeno para poder sensibilizar. ¿Esto puede ocurrir de manera natural? Sí. Pero digamos que el primer ejemplo que quiero que tengan en cuenta ustedes es una reacción que se llama la reacción de Arp, ¿sí? Que describe el mecanismo de enfermedad por reacción de hipersensibilidad tipo 3. ¿Listo? Antes de que nos vayamos a explicar más cosas, la reacción de hipersensibilidad tipo 3 se puede dividir en dos. Puede ser local, en un sitio local, o puede ser sistémica. ¿Okay? Local o sistémica. ¿De qué depende? De por dónde está entrando el antígeno. ¿Sí? Si el antígeno llega a la sangre o está en la sangre, al momento de formarse el complejo con el anticuerpo, pues se va a diseminar vía hematógeno. ¿Okay? Pero si está, por decir algo, solamente en la piel o solamente en el pulmón, pues es un antígeno inhalado y solamente está en el pulmón, pues la reacción de complejos va a ser solamente en el pulmón o va a ser solamente en la piel. Entonces, esta reacción de Arcus se hizo principalmente para tratar de explicar este evento.
se tiene un animal que ya está sensibilizado contra la enfermedad X, y con X me refiero a que puede ser cualquiera, no es que se llame la enfermedad X, sino a cualquier enfermedad o Z o Y que quieran ponerle ustedes. El conejito está sensibilizado a la enfermedad Z. El doctor Artus, ¿qué hizo? Tiene un antígeno purificado, que es el mismo que el conejo ya es sensibilizado, y se lo inyectó en la piel. Se lo inyectó al conejito, le inyectó una gran cantidad de ese antígeno. ¿Qué pasó? Como el conejito ya estaba sensibilizado, en el sitio de la lesión van a empezar a ocurrir eventos donde se van a unir los anticuerpos del conejo con los antígenos que acaba de inyectar el doctor Artus. ¿Ok? Solamente en ese sitio. Pero ¿qué va a pasar? Listo, tenemos la formación del complejo antígeno-anticuerpo. ¿Listo? Ese complejo antígeno-anticuerpo va a empezar, en un principio ese antígeno, va a tener que tener contacto con ¿quién? Con los vasos sanguíneos. Eso es claro, muy claro. Entonces, de nuevo, el doctor Artus inyectó una X cantidad de antígeno. Ese antígeno quedó en el tejido intersticial. Recuerden que el tejido intersticial es el tejido conectivo, laxo y regular, no sé qué. ¿Dónde están quiénes? Los vasos sanguíneos, los capilares y todo ese cuento. Entonces, ese antígeno va a entrar en contacto con los vasos sanguíneos y se va a introducir en los vasos sanguíneos, ¿sí? Por difusión. ¿Qué va por la sangre? Los anticuerpos, IgG o IgE. ¿Qué va a pasar? Apenas ellos están ahí cerca al vaso sanguíneo, el anticuerpo se les une a esos antígenos que están ahí, esperando a ver si alguien los encuentra. Al momento de encontrarlos, se forma el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, si ustedes miran, la primera lesión que va a ocurrir va a ser a nivel de los vasos sanguíneos. Ese es uno de los principales blancos de la enfermedad por complejos inmunes, el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque esos complejos antígeno-anticuerpos se quedan metidos entre las células endoteliales o por debajo de las células endoteliales. ¿Y qué pasa? Cuando ya se forman estos complejos antígeno-anticuerpos, recuerden que otra vez participa ¿quién? El sistema del complemento, que es el que detecta esos complejos antígeno-anticuerpos. Y además empieza a actuar la inflamación. ¿Por qué? Los complejos antígeno-anticuerpos, recuerden que tienen receptores para diferentes células inflamatorias, para quimoatraer neutrófilos, quimoatraer macrófagos, ¿sí? Entonces, apenas se forma ese complejo, se desata todo un proceso inflamatorio. ¿Con qué? Rico en neutrófilos, principalmente, rico en neutrófilos, y posteriormente macrófagos. ¿Qué pasa cuando llega ese neutrófilo? ¿Qué hace el neutrófilo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el neutrófilo con ese complejo antígeno-anticuerpo? Destruirlo, ¿no? Destruirlo. ¿Cómo lo destruye? Estallido respiratorio, por favor. Ok. Sí. ¿Y qué pasa con las células de al lado? También quedan Ok. Entonces, si ustedes se fijan, eso que debería ser la respuesta normal se vuelve una reacción de hipersensibilidad cuando empieza la destrucción masiva. Y el problema es que es ahí en el vaso sanguíneo. Entonces, se va a empezar a destruir las células endoteliales, vamos a tener un proceso que se llama vasculitis, la inflamación de los vasos sanguíneos. Y vamos a tener una consecuencia que son los microtrombos. Entonces se va a formar trombos dentro de ese vaso sanguíneo. Y eso va a conllevar a que parte del tejido se quede sin irrigación porque el trombo obstruye el vaso. Entonces vamos a tener, además de eso, un fenómeno que se llama isquemia. ¿Okay? Isquemia es que un tejido se queda sin irrigación. Y un tejido sin irrigación se muere. Entonces fíjense todo lo que va a ocurrir, arrancando desde la inyección de un antígeno, ¿okay? Un